de la braquiterapia en el escenario del trasplante hepático para colangiocarcinoma iliar. Conocemos que el protocolo propuesto es un componente de radioterapia externa, que eso es presumiblemente reproducible en diferentes centros, pero el componente de la braquiterapia que está incluido es más difícilmente reproducido en otros centros. En su experta opinión, ¿cuál es el verdadero contribuyente a los resultados de este componente de braquiterapia? That's a very good question. Esa es una muy buena pregunta. Yo no creo que la braquiterapia agregue más y yo prefiero siempre dar terapia externa con refuerzo. Y esto es lo que se hizo desde el principio, que es muy mórbido, que es muy difícil para muchos de nosotros hacerlo. Me parece que es mejor entonces dar 45 grays iniciales y luego un refuerzo a 60 grays. Y me parece que ser un tratamiento similar sin menos efectos secundarios. Prefiero eso en la mayor parte de los registros de trasplante en Estados Unidos. ¿Están de acuerdo con eso? Con el no usar la braquiterapia. Bueno, yo creo que se puede utilizar BRT, pero no se superan todas las limitaciones. Es aceptable, por supuesto, pero la única ventaja de dar SBRT es que se corta el curso de radioterapia. Esa puede ser una ventaja importante. Por supuesto, se tolera bien SBRT siempre y cuando el colon se pueda respetar. No lo he administrado así, pero creo que no es tóxico y es algo razonable, y la ventaja principal es que va a cortar el tratamiento. Anybody else? Yes, Dr. Zamora. I would like to ask a question. Congratulations for your presentation. ¿Alguna experiencia particular en el carcinoma de vesícula biliar incidental? Incidental. Pues no tenemos suficientes casos para publicar los resultados, pero generalmente esos pacientes tienen procedimiento quirúrgico radical después de hallazgo incidental, pero si son inoperables, creo que quimio-radioterapia es una opción aceptable y generalmente son candidatos a cirugía radical, es más un abordaje estándar. Thank you. Dr. Félix. En caso de terapia adyuvante de cáncer de vesícula biliar, cuando hay márgenes positivos, si no se tiene braquiterapia o tratamiento intraoperatorio, ¿cuál es la dosis recomendada cuando únicamente se tiene radioterapia externa y tal vez no se tiene IGRT o con BIM-CT? Bueno, si hay un margen positivo, hay que tener mucho cuidado de si ha habido una resección del colédoco o no. Si la hay y reconstrucción de yeyuno, la dosis claramente 50 gray, y ese generalmente es el caso. Pero si es incidental y se ha extirpado con margen positivo y no hay reconstrucción de yeyuno, hay que dar 60 gray. Y parece pequeña la diferencia, pero no se puede dar 60 gray a la reconstrucción. Entonces, aunque el margen sea positivo, usamos 50 porque si no se causa sangrado en esa reconstrucción y sería muy difícil de enfrentarlo. Entonces, hay que ser cuidadosos y este es un error que se comete si no se ven muchos de estos pacientes. Hay que ser cuidadosos y saber qué cirugía se hizo. La mayoría de las veces, Pirio, cuando se hace resección de colédoco en cirugía radical, lo hacen, sí, eso se hace generalmente de reconstrucción y en ese caso 50 gray. Any other question from the audience?
lo puedo hacer en inglés. Gracias por venir. Tengo buenos recuerdos de mi estancia en el MD Anderson. Me gustaría preguntarle de los irresecables. Más frecuentemente lo vemos en la vida real. ¿En qué casos recomienda empezar con quimio y esperar a ver cuál es la evolución de la enfermedad y luego hacer radioterapia? Porque creo que somos un equipo multidisciplinario y debemos decidir el mejor momento de la radioterapia. ¿Qué piensa al respecto? ¿Y qué dosis o qué técnica recomienda? Porque aquí se tiene el resumen de los resultados con 5 fracciones y protones nada más, SBRT, porque se está hablando de detener la respiración, pero nosotros no tenemos protones aquí. ¿En qué circunstancias o cuáles son sus recomendaciones en cuanto al uso de más de 5 fracciones para tener menos BD, pero menos toxicidad? Bueno, yo creo que para cánceres irresecables la respuesta es distinta de si hablamos intrahepático o iliar. ¿Cuál? Intrahepático. Bueno, en el intrahepático el estándar de atención es empezar con quimioterapia. Sabemos que hay 70% de tasa de falla metastásica. Muchos de esos pacientes pueden responder y pueden quedarse con quimioterapia más tiempo porque están respondiendo. Ahora están surgiendo otras opciones terapéuticas. El reto de tratar a estos pacientes tiene que ver con la tolerancia del hígado y no necesariamente se tiene que usar protones o SBRT, pero se pueden superar las limitaciones dando dosis grandes por fracción, dando más fracciones. Si se dan 25 fracciones, 3 Grays por fracción, casi siempre eso va a estar dentro de la tolerancia del hígado y aparato gastrointestinal. Pueden haber soluciones simples, pero se necesita la solución. Un dispositivo de compresión funciona, usamos detener la respiración, pero toma recursos y tiempo. Esas son algunas soluciones simples. Hay que tener cuidado donde está el duodeno, el estómago, el colon, inmovilizar el hígado lo más que se pueda y dar más fracciones. En Estados Unidos, nuestros oncólogos, radiooncólogos tienen el paradigma de dar 5 fracciones, pero se puede utilizar la misma técnica y dar más fracciones para lograr el objetivo. Para colangiocarcinoma iliar solo es en pacientes anecdóticos que se benefician, pero es más fácil dar dosis de más alta radiación con menos fracciones. El duodeno es lo único que nos preocupa ahí respetar. ¿Usa usted colocación de fiduciales en intrahepático o pueden reconocer en IGRT y consideran que es suficiente? Bueno, siempre me salto ese paso. Si no hay fiducialidad, si es en el lóbulo derecho y si no está cerca de aparato gastrointestinal. Y lo pongo en forma del hígado. Si hay mucho movimiento en el domo, se necesita fiducial ahí o agregar un margen adicional en el domo. En el lóbulo izquierdo se mueve mucho también de día a día, entonces se necesitan fiduciales. Muchas veces los pacientes tienen procedimientos quirúrgicos, clips, que se pueden usar como fiduciales. Eso es lo primero que hacemos, es ver qué tipo de dispositivo metálico tienen adentro. Podemos saltarnos eso, pero si tenemos la oportunidad y ponemos fiducial, es más común. Entonces, tratamos de saltarnos ese paso, pero menos de la mitad de las veces tenemos fiduciales. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? I have a question. Doctor, ¿En español o en inglés, perdón? Español. Bueno, a lo mejor no me conocen porque no es de esta área, pero estoy en endoscopía. Yo hago
más que nada lo que es pancreatobiliar, las CEPRES, las colangioscopías y el ultrasonido endoscópico. Y nomás quería mencionar que para aquellos que no lo sepan, aquí tenemos la posibilidad de hacer la biopsia de colangiocarcinomas iliares o en otros sitios también, con ultrasonido endoscópico con muchísima precisión, y en el mismo procedimiento, con la misma aguja, podemos poner fiduciales. Entonces tenemos ese recurso aquí en el hospital. Quizá no se ha conocido mucho, pero eso lo podemos hacer aquí. Yeah, we most common Fiduciales bajo endoscopía porque es más fácil tener esas citas, pero eso principalmente para cáncer de páncreas también es una contribución muy importante y siempre tratamos de hacer biopsia si es posible al mismo tiempo. Felicito porque sí es verdad que es algo que se está haciendo ya en México, no es algo que no exista y hay varios centros, pero sí quería por eso hacerle la pregunta de en qué situaciones se pueden omitir o en cuáles no, porque ese es el secreto. Y lo que él ha contestado del domo es muy interesante porque la localización de los tumores a veces para radioterapia sí es importante. ¿Alguna otra pregunta de la audiencia? ¿No? Yo tengo una última. Ok, ¿dónde? En English. I would like to hear Me gustaría your saber experience cuál with es the su new experiencia con los nuevos fármacos SBRT y abordaje concomitante. Si hay eventos adversos o algo así, porque generalmente los colegas saben cómo manejar los nuevos fármacos, pero nosotros no tenemos mucho. Bueno, el único radiosensibilizador que usamos con estas altas dosis es capecitabine, que básicamente es lo mismo que IB5FU, y el único radiosensibilizador que sabemos que realmente funciona. Pero generalmente cuando se trata cualquier cáncer biliar y no hay aparato gastrointestinal en campo, no necesariamente hay que interrumpir la quimioterapia que está recibiendo el paciente. Muchas veces continuamos, tomamos un pequeño descanso si se desea dar radiación durante la quimioterapia, y generalmente usamos quimioradioterapia como forma de consolidar y suspender la quimioterapia. Y como ya se mencionó, hay una estrategia que está surgiendo y que todavía requiere mucho trabajo: dar dosis ablativas esperando que logremos básicamente una vacuna in situ y seguir eso con inmunoterapia. Tenemos por ahora información limitada, un estudio aleatorizado entre cáncer, y que me parece que es un buen punto inicial, pero es algo que debemos no perder de vista en el futuro, porque el gran riesgo en estos pacientes es una falla a distancia metastásica en colangiocarcinomas, por ejemplo. Hicimos estudios hace 15 años en cáncer de recto y de páncreas y no hubo mejoría. Hicimos estudio fase 2 y no hubo mejoría en cáncer, y básicamente Evastin se abandonó como radiosensibilizador. ¿Nadie más? Last question. ¿Usa una escala para rechazar o aceptar pacientes para el tratamiento? Bueno, muy pocas contraindicaciones. Aún en retratamiento se les puede tratar, aunque con mucha cautela. Y hubo un seminario al respecto y va a salir publicado en un par de meses. Básicamente, lo único que es más difícil para nosotros es dar dosis definitivas. Si pueden los pacientes participar en suspender la respiración, que hace que sea difícil. Estos tratamientos estereotácticos se toleran muy bien y no tenemos muchas contraindicaciones para ellos. Si el aparato gastrointestinal está
muy cerca y una coagulación y con más riesgo de sangrado, un 8%, y si es manejable. Hubo un paciente incluso que necesitó procedimiento quirúrgico para el sangrado. Hubo otro que tuvo una fístula que se formó al duodeno, que es el único evento adverso que hemos tenido, pero posiblemente se relacionó a tumor. Entonces se ha tolerado muy bien y es más difícil, pero todavía son candidatos si son de más edad y no pueden detener la respiración. And participate with this great talk. Gracias.